Vamos a hablar del aborto de repetición, vamos a hablar del management del aborto de repetición, de sus causas y un poquito también de cómo hacer el tratamiento. En definitiva, del manejo del aborto de repetición. Clásicamente se consideraba aborto de repetición cuando había 3 o más abortos. En estos momentos, la aceptación más moderna, que es lo que nos dice además las guidelines de la SRM, que es lo que nos dicen las guidelines de la ESRE del 2017, publicadas en noviembre del 2017, muy recientes, pero también las más recientes, publicadas por la SEF, el Grupo de Trabajo de Fracaso Reproductivo, también lo define como la presencia de 2 o más abortos. Con esto más o menos tendríamos que afectar al 5% de todas las gestaciones. ¿Y cuál es la causa del aborto de repetición? Bueno, pues hay un mantra que venimos repitiendo siempre, que lo podemos encontrar en todos los sitios, y es que el 50% de los casos de aborto de repetición son de causa desconocida. Sí, he dicho bien, el 50% de todos los abortos de repetición son de causa desconocida. Y eso es falso. Y es falso a pesar de que la ASRM en el año 2012, en sus guidelines, nos dice que el 50% de las causas del aborto de repetición son idiopáticas y podemos decir, bueno, es que esto fue el año 2012, pero es que esto desgraciadamente se sigue repitiendo. Os presento simplemente una publicación del año 2017, más reciente, de un grupo francés y canadiense que nos dice que el 50% son de causa desconocida. Incluso otro artículo aquí de un grupo de la Universidad de Salt Lake City de Estados Unidos que nos dice que hasta el 75% de los abortos de repetición son de causa desconocida. Y como digo, eso es falso, pero nos lleva a una cosa, y es que si las causas son desconocidas, al final el tratamiento es un poco el libre albedrío, es decir, el tratamiento no va a estar basado en la evidencia y aparece pues los vendedores de humo, y a mí es una cosa que particularmente, evidentemente, me pone los pelos de punta, porque creo que como médicos debemos de ser científicos ante todo. ¿Y por qué digo que es falsa? Mirar este estudio presentado por un grupo japonés que primeramente analiza 1.676 abortos de repetición y dice que el 69% son de causa desconocida, pero luego hace otro estudio con 482 pacientes haciendo un cariotipado sistemático del producto embrionario. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la principal causa del aborto es que el embrión tiene una anomalía cromosómica, y cuando hacen el cariotipado sistemático solamente el 25% de los abortos son de causa desconocida. Pero esto va más allá. Hay un artículo publicado por Popescu el año pasado, el 2018, que hace un cariotipado sistemático por microarray del producto embrionario y encuentra que el 67% de los embriones en el aborto de repetición están alterados. Y además dice que si a esto le añadimos las guidelines precisamente de la SRM, encuentra la causa hasta en el 90% de los casos. Luego, es un mantra que debemos ir olvidando, eso de que el 50% son de causa desconocida. Hay muchas causas y son muy variadas. Aquí os quiero explicar un poco qué causas tenemos. La principal es la causa genética, después también tenemos las trombofilias, las causas endocrinas, las causas inmunológicas, las anatómicas, las infecciosas. El estilo de vida también puede influir, las masculinas también se han postulado como causas de abortos de repetición, y también otras causas estudiaremos pues todo lo que es la ansiedad, el estrés psicológico, también lo vamos a valorar en el día de hoy. Y pasamos a las primeras causas que, como digo, es las más importantes, son la causa genética. Pero primero voy a hablar un poquito de la epidemiología, que está relacionado, como veréis, con la causa genética, y os diré por qué. Mirad, os presento un estudio reciente del año 2017 de Suecia. Suecia es un país pequeñito, 9,9 millones de habitantes, y lo que hace es que se organizan muy bien y tienen unos registros nacionales de sanidad extraordinarios. Se registra todo,
Y lo que han detectado en este estudio es que el aborto de repetición aumentó en un 58% entre el año 2003 y el año 2012. Y ellos lo achacan a el retraso en la edad del primer hijo que se ha producido durante todos estos años. Veíamos también en la prensa de ayer cómo la edad se va retrasando cada vez más. Os traigo aquí simplemente dos artículos donde muestran que España, junto con Italia, son los países de la Unión Europea donde la maternidad se produce de forma más tardía, de tal forma que la edad del primer hijo en estos momentos ha superado ya los 32 años, cosa que hasta ahora era impensable. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se tienen los hijos a mayor edad? Pues mirar esta gráfica. A partir de los 35 años se aumenta la tasa de aborto y aumenta también la tasa de aborto de repetición, pero de una forma exponencial, lo veis aquí en rojo. ¿Y por qué se produce? Pues bueno, Reagan ya en un artículo clásico del año 2006 nos decía que la disminución de la calidad ovocitaria estaba relacionada con la edad y la posible alteración de la segregación meiótica del ovocito, que nos va a dar lugar a un mayor número de embriones aneuploides. Fijaros en esta gráfica, es del grupo de Frank Nasian y Scott, y para mí, publicado en el 2014, para mí me cambió la forma de actuar en la clínica. Ellos analizan nada más y nada menos que 15.000 embriones en estadio de blastocisto y lo tabulan por edades, y observan que a los 40 años el 60%, prácticamente el 60% de todos los embriones están alterados. Y a los 41 años, el 70% de los embriones presentan anomalías cromosómicas. Esto coincide con unos datos no publicados del grupo de Illumina, que biopsiaron más de 50.000 embriones, y como vemos, a los 39 años tienen un 65% de embriones alterados, a los 40 66% y a los 41 un 69% de embriones genéticamente aneuploides. Os presento los datos del CRA Barcelona, de la Sagrada Familia, un poco un histórico. Cuando empezamos en el 2006, que hacíamos primeramente el FISH en cromosomas, y que claro, podíamos ver entre 9 a 12 cromosomas, pero aún así ya veíamos que solo el 40% de los embriones eran sanos. Cuando cambiamos de técnica a microarray, que por tanto veíamos los 23 pares de cromosomas, vimos este dato súper importante. Solamente el 25% de los embriones están alterados, son sanos. Esto se puede decir, bueno, en microarray se hacía también en día 3, claro, en blastocisto hay una selección, correcto. Cuando fuimos a secuenciación masiva, pero encontramos que tan solo un 31,7% de los embriones eran sanos. También observamos que a medida que íbamos cambiando de técnica, fuimos aumentando las tasas de embarazo y fuimos disminuyendo las tasas de aborto, es decir, cada vez era más fiable el método del diagnóstico genético preimplantacional y era más seguro de cara a tener un embarazo evolutivo.